¿Quién no recuerda a Kiko, del Chavo? Carlos Villagrán hizo reír a mucha gente, pero su vida tuvo momentos difíciles y tristes. Hoy, vamos a contar esa historia emocionante. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ningún video. Ahora, vamos a la historia. Carlos Villagrán nació el 12 de enero de 1944 en la Ciudad de México, capital de México. Su familia era muy pobre y vivía en una casa pequeña y sencilla en un barrio humilde de la ciudad. Desde muy pequeño, con solo 7 años, tuvo que ayudar en casa para que su familia pudiera sobrevivir. Su padre, un hombre trabajador y honesto, era vendedor ambulante en las concurridas calles de la Ciudad de México. Pasaba largas jornadas caminando bajo el sol intenso, vendiendo diferentes productos para conseguir algunas monedas y poder comprar comida. Su madre, una mujer dedicada y luchadora, lavaba ropa para otras familias en su propia casa. Se despertaba muy temprano todos los días, y sus manos quedaban lastimadas de tanto frotar la ropa. Carlos creció viendo a sus padres trabajar sin descanso para lograr poner, al menos, un plato de comida en la mesa cada día. Incluso en los momentos más difíciles, cuando no había certeza de que habría cena, el pequeño Carlos mantenía una sonrisa en el rostro y su forma alegre de ser. Era como si hubiera nacido con un don especial para ver el lado bueno de la vida. En la escuela pública donde estudiaba, Carlos pronto se hizo conocido por su talento natural para hacer reír a los demás. Tenía una habilidad especial para hacer caras graciosas e imitaba a los profesores con tanta precisión que hasta los propios maestros terminaban riendo. Sus compañeros adoraban cuando comenzaba sus improvisadas presentaciones durante el recreo, llenando de alegría aquel sencillo ambiente escolar. Sin embargo, la vida escolar no era nada fácil para Carlos. Muchos días iba a la escuela sin haber desayunado, con el estómago rugiendo de hambre durante las clases. A menudo no tenía cuadernos nuevos para estudiar, usando cuadernos viejos o hojas sueltas que conseguía de sus compañeros. Sus uniformes siempre estaban más gastados y deteriorados que los de los demás alumnos, muchas veces heredados de vecinos o familiares. A pesar de todas estas dificultades, Carlos nunca perdió las ganas de hacer reír a los demás. Descubrió que podía usar su talento para la comedia como una forma de escapar de la dura realidad en la que vivía. Sus bromas e imitaciones no eran solo diversión, sino también una manera de olvidar el hambre y las preocupaciones, aunque fuera por unos momentos. Durante su infancia, Carlos también ayudaba a sus padres los fines de semana. Acompañaba a su padre en la venta ambulante, cargando algunas mercancías, y ayudaba a su madre a tender la ropa en el patio. A pesar del trabajo pesado para un niño, siempre encontraba la manera de convertir esas tareas en momentos de alegría, contando historias graciosas y haciendo chistes para animar a sus padres. Esta infancia difícil, pero llena de creatividad y buen humor, fue moldeando el carácter de Carlos Villagrán y preparándolo para su futuro como uno de los comediantes más queridos de América Latina. Sus experiencias de vida y su capacidad de encontrar humor incluso en las situaciones más difíciles serían fundamentales para la creación de su famoso personaje años más tarde. Antes de alcanzar la fama que todos conocen hoy, Carlos Villagrán tuvo que trabajar muy duro en distintos empleos para poder mantenerse. Su primera experiencia laboral fue como vendedor de caramelos en las bulliciosas calles de la Ciudad de México. Todos los días caminaba kilómetros llevando una caja llena de distintos tipos de dulces y caramelos, ofreciéndolos a los transeúntes. Bajo el sol o la lluvia, Carlos siempre estaba allí, con una sonrisa en el rostro, tratando de ganar algunas monedas para ayudar a su familia. Después de un tiempo vendiendo caramelos, consiguió un trabajo como ayudante de albañil en obras de construcción. Era un trabajo muy pesado para alguien tan joven. Cargaba sacos de cemento, ladrillos y arena bajo el intenso sol. Sus manos se llenaban de callos y su cuerpo terminaba adolorido al final del día, pero Carlos nunca se quejaba. Incluso en ese trabajo duro, encontraba motivos para sonreír y hacer reír a sus compañeros de obra con sus chistes e imitaciones mientras trabajaban. Luego, Carlos consiguió un empleo como repartidor de periódicos. Se despertaba todos los días muy temprano, antes de que saliera el sol, para tomar su bicicleta y entregar los diarios en las casas de los suscriptores. Pedaleaba por toda la ciudad, conociendo cada calle y barrio. A pesar del cansancio, se aseguraba de entregar todos los periódicos con una sonrisa en el rostro, y pronto se hizo conocido entre los vecinos por su carácter simpático y alegre.
El gran cambio en su vida profesional ocurrió cuando consiguió un empleo como fotógrafo en un periódico. Este trabajo fue muy importante, ya que le abrió las puertas a su futuro artístico. Como fotógrafo, Carlos visitaba diferentes lugares de la ciudad y capturaba todo tipo de eventos, desde fiestas importantes hasta sucesos cotidianos. Aprendió a manejar distintos tipos de cámaras y desarrolló una mirada especial para capturar los mejores momentos. Fue en este trabajo donde Carlos comenzó a conocer a personas del mundo de la televisión. Cuando iba a tomar fotos en los estudios de TV, aprovechaba para conversar con actores, directores y productores. Siempre carismático y divertido, llamaba la atención de todos con su forma única de ser. La gente empezó a notar su talento natural para hacer reír a los demás. En los momentos en que no estaba trabajando como fotógrafo, Carlos comenzó a hacer pequeñas apariciones en programas de televisión. Al principio, eran papeles muy breves. A veces aparecía solo por unos segundos como extra en telenovelas o programas de variedades. Pero no le importaba el tamaño del papel, pues sabía que cada aparición era una oportunidad para demostrar su talento. Durante este tiempo, Carlos nunca dejó de soñar con convertirse en un artista reconocido. A pesar del cansancio tras una larga jornada de trabajo en el periódico, siempre encontraba energía para asistir a audiciones para nuevos programas. En casa, practicaba distintos tipos de expresiones faciales frente al espejo, experimentaba con diferentes voces y creaba personajes nuevos. Ahorraba cada centavo para pagar clases de actuación. Los fines de semana, participaba en obras de teatro amateur en centros comunitarios, donde podía perfeccionar sus habilidades como actor. Sabía que el camino para convertirse en un artista famoso no sería fácil, pero su determinación era más fuerte que cualquier obstáculo. En esa época, ya comenzaba a desarrollar algunas de las características que más tarde formarían parte de su personaje más famoso: la voz aguda, las expresiones exageradas y la manera infantil de hablar. Sin saberlo, cada experiencia laboral, cada dificultad superada y cada pequeña presentación lo estaban preparando para el gran éxito que llegaría en su futuro. A los 20 años, aún muy joven y lleno de sueños, Carlos Villagrán decidió casarse con Graciela Rivera, su primera esposa. Graciela era una mujer hermosa y amable a quien conoció mientras trabajaba como fotógrafo. Se enamoraron rápidamente y, a pesar de las dificultades que sabían que enfrentarían, decidieron construir una vida juntos. La boda fue muy sencilla, celebrada en una pequeña iglesia del barrio donde vivían. No hubo lujos ni muchos invitados, solo las familias más cercanas estuvieron presentes. Carlos usó un traje prestado por un amigo y Graciela cosió su propio vestido de novia para ahorrar dinero. A pesar de ser una ceremonia modesta, ambos estaban felices y llenos de esperanza por el futuro. En los primeros años de matrimonio, la pareja fue bendecida con la llegada de 3 hijos. Cada nacimiento trajo mucha alegría, pero también incrementó las preocupaciones económicas de la familia. El pequeño apartamento donde vivían, un lugar sencillo con solo 2 habitaciones en un barrio alejado de la ciudad, se volvió aún más estrecho con la llegada de los niños. El trabajo como fotógrafo de periódico, que antes parecía un buen empleo, ahora apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos de la familia. El salario de Carlos era muy bajo y gran parte de él se destinaba al pago del alquiler del apartamento. Cuando llegaba fin de mes, hacer que el dinero alcanzara para todo era un verdadero desafío. Las dificultades eran tantas que, en muchas ocasiones, faltaban cosas esenciales en casa. Hubo días en los que tuvieron que elegir entre comprar comida o pagar la factura de la luz. Carlos hacía horas extras siempre que podía, aceptaba cualquier trabajo de fotografía que surgiera: bodas, cumpleaños, eventos pequeños, todo con el objetivo de ganar un poco más de dinero. Durante las noches, cuando todos ya dormían, Carlos a menudo se escondía en la pequeña cocina del apartamento y lloraba en silencio. Sus lágrimas eran de preocupación y miedo de no poder darle una vida mejor a su familia. Se sentía responsable del bienestar de todos y sufría mucho por no poder ofrecer más comodidad a su esposa e hijos. Graciela intentaba ayudar como podía, haciendo pequeños trabajos de costura en casa mientras cuidaba a los niños. Remendaba ropa para los vecinos y hacía algunos bordados para vender, pero el dinero que ganaba era muy poco. A pesar de ello, ambos apoyaban mutuamente e intentaban mantener la esperanza de tiempos mejores. Los niños crecían rápido, y con ellos aumentaban los gastos. Había que comprar material escolar,
ropa nueva porque la vieja les quedaba pequeña, medicinas cuando enfermaban y tantas otras necesidades. Carlos hacía todo lo posible para darles lo mejor a sus hijos, pero siempre sentía que no era suficiente. En los momentos más difíciles, cuando la despensa estaba casi vacía y las cuentas se acumulaban, Carlos se preguntaba si había tomado la decisión correcta al casarse tan joven. Pero bastaba con mirar los rostros sonrientes de sus hijos para recuperar la fuerza y seguir luchando. Sabía que tenía que ser fuerte por ellos, incluso cuando su corazón estaba cargado de preocupaciones. Era una época llena de incertidumbre en su vida. Carlos no sabía si algún día lograría cumplir su sueño de ser artista, si podría darle una vida mejor a su familia o siquiera si lograría mantener su empleo en el periódico. Cada día era una nueva batalla, una nueva preocupación que afrontar. Pero a pesar de todas esas dificultades, nunca perdió completamente la esperanza y seguía haciendo lo que podía para sacar sonrisas a su familia, usando su talento natural para la comedia como una forma de traer un poco de alegría en esos tiempos difíciles. Esa etapa difícil de su vida, aunque dolorosa, ayudó a moldear su carácter y determinación. Todas esas experiencias y dificultades más tarde servirían de inspiración para su trabajo como actor, especialmente en la creación de personajes que tocarían el corazón de millones de personas. El año 1970 marcó un antes y un después en la vida de Carlos Villagrán. Durante un día común de trabajo como fotógrafo, se encontraba en un estudio de televisión tomando fotos de un evento infantil. Como siempre hacía cuando veía niños, Carlos comenzó a hacer sus famosas payasadas para animar a los pequeños que estaban allí. Ese día, sin que Carlos lo supiera, Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, lo observaba desde la distancia. Chespirito ya era un reconocido escritor y actor de televisión y estaba preparando un nuevo programa infantil. Se quedó especialmente impresionado al ver a Carlos haciendo su sello distintivo, inflar las mejillas de una forma muy graciosa, provocando carcajadas interminables en los niños. Lo que más llamó la atención de Chespirito no fueron solo las mejillas infladas, sino la manera en que Carlos lograba conectar de forma natural con los niños. No era solo un gesto, sino todo su ser, sus expresiones faciales exageradas, su manera de hablar y moverse, todo creaba una magia especial que encantaba a los pequeños. Después de observarlo por un rato, Chespirito decidió acercarse a Carlos. Cuando el fotógrafo vio a aquel famoso actor y escritor dirigirse hacia él, su corazón comenzó a latir más rápido. Chespirito se presentó y, para sorpresa de Carlos, le hizo una invitación que cambiaría su vida para siempre. Quería que hiciera una prueba para participar en su nuevo programa de televisión. Carlos no podía creer lo que estaba escuchando. Era como si todos sus sueños estuvieran a punto de hacerse realidad de golpe. Sus manos comenzaron a temblar, sus piernas se sintieron débiles y tuvo la sensación de que podría desmayarse en ese mismo instante. El nerviosismo era tan grande que incluso tuvo dificultades para responder a la invitación, pero logró decir sí con la voz temblorosa de emoción. El día de la prueba, Carlos llegó muy temprano al estudio. Estaba tan nervioso que no había podido dormir bien la noche anterior. Sus manos sudaban y su estómago estaba revuelto. En la sala de espera, repetía mentalmente todas las muecas y expresiones que había practicado durante años frente al espejo en su casa. Cuando llegó su turno para la audición, Carlos entró al estudio temblando. Chespirito estaba allí junto con otros productores del programa. Le pidieron que mostrara lo que sabía hacer. Al principio, estaba tan nervioso que casi olvidó todo lo que había planeado, pero poco a poco fue soltándose y comenzó a hacer sus payasadas. Fue en ese momento cuando ocurrió algo mágico. Carlos empezó a mezclar diferentes elementos que había desarrollado a lo largo de los años, la voz aguda que usaba para hacer reír a los niños, las mejillas infladas que a todos les encantaban, la forma torpe de hablar y moverse. Sin darse cuenta, en ese preciso instante estaba creando las características principales de lo que sería el personaje de Kiko. Chespirito y todo el equipo presente no podían dejar de reír. Se dieron cuenta de que habían encontrado algo especial, único. Carlos no solo estaba actuando, estaba dando vida a un personaje completamente nuevo y original. La prueba fue un éxito absoluto, y en ese mismo momento, Chespirito decidió que Carlos formaría parte del elenco de su nuevo programa. Así nació Kiko, un personaje que mezclaba la inocencia infantil con un toque de malcrianza, que usaba una gorra característica y tenía esas mejillas inconfundibles.
El personaje era diferente a todo lo que se había visto en la televisión hasta entonces. Era como si Carlos hubiera guardado dentro de sí, durante todos esos años de dificultades, al personaje perfecto, esperando el momento adecuado para salir. El éxito fue inmediato. Los niños se identificaban con Kiko, los adultos se reían de sus travesuras, y pronto el personaje se convirtió en uno de los más queridos del programa. Para Carlos, era como un sueño hecho realidad. Finalmente podía mantener a su familia haciendo lo que más amaba, hacer reír a la gente. Aquel día de 1970, cuando solo estaba haciendo su trabajo como fotógrafo y tratando de alegrar a algunos niños, terminó convirtiéndose en el punto de inflexión de su vida. Fue el momento en que todas las dificultades, todos los trabajos que tuvo que hacer, todas las noches de preocupación, comenzaron a tener sentido. El destino había preparado ese encuentro con Chespirito para transformar a Carlos Villagrán de un simple fotógrafo en uno de los comediantes más queridos de América Latina. La creación del personaje de Kiko fue un trabajo que requirió mucho esfuerzo y dedicación por parte de Carlos Villagrán. Durante varias semanas, después de llegar a casa del trabajo, pasaba horas y horas practicando cada detalle que haría especial al personaje. Muchas noches, cuando todos ya dormían, Carlos se quedaba despierto en la sala de su casa, frente a un viejo espejo, ensayando diferentes maneras de hablar y hacer gestos graciosos. La voz característica de Kiko, ese tono único entre lloroso y caprichoso, no surgió de la nada. Carlos probó diferentes tipos de voces hasta encontrar el tono perfecto. Grababa su voz en una vieja grabadora y la escuchaba una y otra vez, siempre tratando de mejorar, siempre buscando hacer algo diferente y especial. Una de las características más icónicas de Kiko, el famoso llanto con las mejillas infladas, nació de la observación que Carlos hacía de su hijo menor. El niño, cuando se enojaba o hacía un berrinche, tenía la costumbre de llenar sus mejillas de aire, poniéndose todo rojo. A Carlos le pareció algo tan gracioso y único que decidió incorporarlo a su personaje, pero de una forma aún más exagerada y cómica. Para lograr que sus mejillas se inflaran de esa manera tan particular, Carlos tuvo que practicar durante mucho tiempo. Al principio, le dolían las mejillas de tanto intentarlo y no podía mantener el aire por mucho tiempo. Pero con mucha persistencia y entrenamiento, desarrolló la técnica que se convertiría en su sello personal. La historia del primer vestuario de Kiko es un ejemplo de cómo las cosas más hermosas pueden surgir de las mayores dificultades. En ese momento, Carlos no tenía dinero para comprar telas nuevas para el traje del personaje. Su esposa Graciela tuvo una idea creativa. Juntó varios retazos de tela que tenía guardados de sus trabajos de costura. Durante varias noches, después de terminar sus labores del día, Graciela se quedaba hasta tarde cosiendo esos retazos. Necesitó unir muchos pedazos pequeños de tela para poder hacer la camisa y el pantalón corto del personaje. Cada trozo era cosido con mucho cuidado y cariño, aunque los colores no combinaran perfectamente. El resultado fue un traje colorido y único, que terminó convirtiéndose en una parte fundamental de la personalidad de Kiko. La famosa gorra del personaje también tiene una historia especial. Como no tenía dinero para comprar una nueva, Carlos le pidió prestada una gorra a su vecino, don José, un señor mayor que vivía en el mismo edificio. La gorra estaba un poco descolorida y tenía algunas marcas del tiempo, pero Carlos pensó que eso le daba aún más personalidad al look de Kiko. Don José, quien al principio solo le prestó la gorra por unos días, terminó dejándosela a Carlos cuando vio el éxito que el personaje tuvo en la televisión. Para crear las expresiones faciales de Kiko, Carlos se inspiraba no solo en su hijo, sino también en los niños que veía en la calle. Pasaba horas observando cómo se comportaban cuando estaban felices, tristes, enojados o haciendo berrinches. Cada expresión de Kiko fue cuidadosamente estudiada y practicada para parecer, al mismo tiempo, graciosa y auténtica. Los gestos y movimientos del personaje también fueron creados con mucho cuidado. Carlos quería que Kiko se moviera de una manera diferente, algo torpe, como un niño que aún está aprendiendo a controlar su propio cuerpo. Practicaba cada movimiento varias veces, siempre pensando en cómo hacer reír a la gente sin necesidad de decir una palabra. La forma de caminar de Kiko, con esos pequeños pasitos característicos, fue inspirada en la manera en que su hijo menor caminaba cuando tenía prisa. Carlos notó que el niño daba pequeños saltitos graciosos cuando quería llegar rápido a algún lugar y decidió incorporar ese detalle al personaje, pero de una forma más exagerada y cómica.
Todo este trabajo de creación fue hecho con mucho amor y dedicación, a pesar de las grandes dificultades económicas. Carlos sabía que esta podía ser su gran oportunidad para cambiar su vida y darle un futuro mejor a su familia. Por eso, puso toda su energía y creatividad en la construcción del personaje. El resultado de tanto esfuerzo y dedicación fue un personaje único, que mezclaba inocencia, humor y un toque de rebeldía. Kiko no era solo un personaje de televisión, era el resultado de años de observación, de mucha práctica y, sobre todo, del amor de Carlos por el arte de hacer reír. Cada detalle del personaje, desde la ropa hecha con retazos hasta la gorra prestada, llevaba consigo una historia de superación y creatividad. El enorme éxito del programa El Chavo del Ocho transformó por completo la vida de Carlos Villagrán. De la noche a la mañana, aquel hombre que antes apenas podía comprar comida para sus hijos, ahora tenía dinero en el banco, era reconocido en las calles y tenía miles de fanáticos en toda América Latina. Los niños gritaban y Kiko, donde quiera que iba, y la gente hacía enormes filas solo para tomarse una foto con él. Al principio, todo este cambio parecía un sueño hecho realidad. Carlos finalmente podía dar comodidad a su familia, compró una casa más grande, inscribió a sus hijos en mejores escuelas y ya no tenía que preocuparse por si tendría dinero para pagar las cuentas a fin de mes. Pero junto con el éxito y el dinero, llegaron problemas que nunca imaginó tener que enfrentar. Su matrimonio con Graciela, que ya llevaba varios años, comenzó a mostrar signos de desgaste. Las grabaciones del programa consumían demasiado tiempo. Carlos salía de casa antes del amanecer y regresaba tarde en la noche, muchas veces cuando todos ya estaban dormidos. En algunos días, pasaban más de 12 horas en el estudio, grabando y regrabando escenas hasta que quedaran perfectas. Graciela se sentía cada vez más sola, teniendo que hacerse cargo de la casa y de los hijos sin la presencia de su esposo. Los hijos mayores de la pareja también sufrían por la ausencia de su padre. Lo veían todos los días en la televisión, haciendo reír a miles de niños, pero en casa casi no pasaban tiempo con él. Cuando había eventos especiales en la escuela, como presentaciones o reuniones de padres, Carlos rara vez podía asistir debido a las grabaciones. Esto generó un sentimiento de abandono que fue creciendo con el tiempo. Para intentar lidiar con toda esta presión, la fama repentina, los problemas en casa, las largas horas de trabajo, Carlos comenzó a beber más de lo debido. Al principio eran solo unas copas para relajarse después de las grabaciones, pero pronto la bebida se convirtió en un problema serio. Hubo días en que llegaba al estudio en estado inconveniente, preocupando a sus compañeros de trabajo y a la producción del programa. En los bastidores del Chavo del Ocho, el ambiente no era en absoluto como la alegría que se veía en televisión. La relación entre los actores era tensa y estaba llena de conflictos. Florinda Mesa, quien interpretaba a Doña Florinda, mantenía una clara distancia con Carlos, solo hablaban cuando era absolutamente necesario para las grabaciones. En los descansos, cada uno se quedaba en su camerino, evitando cualquier contacto. Roberto Bolaños, el creador del programa e intérprete de El Chavo, mostraba un evidente malestar cuando las escenas de Kiko tenían más éxito. Se podía notar cómo cambiaba su expresión cuando el público presente en las grabaciones se reía más con las ocurrencias de Kiko que con las travesuras de El Chavo. Esto creaba un ambiente tenso en el estudio, y muchas veces las grabaciones tenían que ser interrumpidas debido a estas fricciones. La cuestión del salario fue otro punto de gran conflicto. Carlos descubrió, a través de conversaciones con otros profesionales de la televisión, que recibía un salario menor que los demás actores principales del programa. Esto lo dejó profundamente dolido e irritado, ya que su personaje era uno de los más populares del show. Cuando intentó negociar un aumento, se encontró con resistencia por parte de la producción, lo que generó aún más conflictos. En medio de todo ese ambiente complicado, María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a la Chilindrina, fue como un refugio seguro para Carlos. Ella era la única del elenco principal que mantenía una relación verdaderamente amistosa con él. En las reuniones del elenco, cuando surgían discusiones sobre salarios o horarios de grabación, María Antonieta siempre defendía a Carlos e intentaba mediar en los conflictos. Los problemas en los bastidores comenzaron a afectar las grabaciones. Había días en los que era necesario repetir varias veces la misma escena porque los actores no lograban mantener la química necesaria. La tensión entre Carlos y Florinda era especialmente problemática en las escenas en las que Kiko y Doña Florinda debían interactuar juntos.
Las peleas y los desacuerdos se fueron acumulando con los años. Algunas discusiones más serias llegaban a detener las grabaciones durante horas. La producción intentaba mantener estos problemas en secreto, pero poco a poco las noticias comenzaron a filtrarse a la prensa. Y los fans empezaron a notar que no todo era tan divertido como parecía en la pantalla de televisión. Todo este conjunto de problemas, el matrimonio en crisis, los hijos sintiéndose abandonados, el alcoholismo, las peleas en los bastidores, los problemas salariales, creó una carga enorme para Carlos. El éxito con el que tanto había soñado estaba ahí, pero el precio que estaba pagando por él era demasiado alto. Su vida se había convertido en una mezcla contradictoria de alegría y tristeza, de logros y pérdidas, de risas frente a las cámaras y lágrimas detrás de ellas. En 1978, la vida de Carlos Villagrán en el programa El Chavo del Ocho llegó a un punto sin retorno. Por casualidad, durante una conversación con otros actores de telenovelas de la emisora, descubrió algo que lo dejó profundamente herido. Su salario era mucho menor que el de los demás actores principales del programa, a pesar de que Kiko era uno de los personajes más queridos por el público. Este descubrimiento fue como una puñalada en el corazón, pues siempre había dado lo mejor de sí en las grabaciones. Con mucha valentía, pero también con mucho temor, Carlos decidió hablar con Roberto Bolaños sobre un aumento de sueldo. Preparó cuidadosamente sus argumentos, reunió recortes de periódico que mostraban la popularidad de Kiko y ensayó varias veces lo que iba a decir. Sin embargo, cuando finalmente logró esa conversación, la reacción de Bolaños fue completamente diferente a lo que esperaba. En lugar de un diálogo tranquilo, se encontró con gritos y acusaciones. La situación empeoró aún más cuando Bolaños, usando su poder como creador del programa, prohibió a Carlos hacer presentaciones como Kiko fuera del horario de grabación. Esta decisión fue especialmente dolorosa porque esos espectáculos adicionales eran una fuente importante de ingresos para Carlos, quien aún intentaba recuperarse económicamente de los años difíciles antes de la fama. Era como si le estuvieran cortando las alas, impidiéndole volar más alto. Después de muchas noches sin dormir, pensando en su familia y en su futuro, Carlos tomó la decisión más difícil de su vida: dejar el programa que lo había hecho famoso. Era como abandonar una parte de sí mismo, pues Kiko ya estaba tan mezclado con su propia personalidad que a veces era difícil saber dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Los años que siguieron fueron extremadamente difíciles. Roberto Bolaños, usando todo su poder e influencia en la televisión mexicana, inició una guerra judicial contra Carlos. Fueron 12 largos años de juicios, audiencias y más juicios. Bolaños quería impedir que Carlos hiciera cualquier presentación como Kiko, alegando que el personaje le pertenecía. Durante este periodo de batallas judiciales, el dinero que Carlos había logrado ahorrar se fue consumiendo rápidamente debido a los gastos en abogados. Cada nueva demanda era como un golpe en el estómago, no solo por el desgaste emocional, sino también por el alto costo financiero. La situación se volvió tan grave que tuvo que vender la casa que había comprado con tanto orgullo en los tiempos de éxito del programa. Su matrimonio, que ya estaba debilitado por problemas anteriores, no resistió toda esa presión. Graciela, quien había estado a su lado en los momentos más difíciles, decidió que no podía continuar. El divorcio fue otro golpe duro en un momento en el que Carlos ya estaba muy afectado emocionalmente. Con la separación, pasó un largo periodo sin ver a sus hijos, lo que aumentó aún más su tristeza. La depresión comenzó a apoderarse de su vida como una sombra oscura que crecía poco a poco. Los días que antes estaban llenos de risas y alegrías se transformaron en una lucha constante contra la tristeza. Carlos, quien siempre había sido conocido por su buen humor y energía positiva, ahora apenas podía sonreír. Los años de intenso trabajo como Kiko también dejaron huellas profundas en su salud. Sus cuerdas vocales, después de años haciendo aquella característica voz del personaje, necesitaron 3 cirugías diferentes. Cada operación iba seguida de un doloroso periodo de recuperación, en el que no podía hablar y vivía con el temor de no poder volver a trabajar. En 2015, su cuerpo le dio otra señal de advertencia: un principio de infarto lo llevó de urgencia al hospital. Fue un momento de mucho miedo, en el que se dio cuenta de lo frágil que es la vida. Tras el susto, llegó el diagnóstico de diabetes tipo 2, una enfermedad que requirió cuidados constantes con la alimentación y medicamentos. Su columna también pagó un alto precio por los años de trabajo como Kiko.
Las innumerables caídas que el personaje hacía durante las grabaciones, que en su momento parecían solo parte de la diversión, dejaron secuelas graves. Los dolores de espalda se convirtieron en una compañía constante, dificultando incluso las actividades más simples del día a día. La depresión se volvió tan profunda que los médicos tuvieron que recetarle medicamentos fuertes para que pudiera seguir adelante con su vida. Las medicinas ayudaban a controlar los pensamientos negativos, pero también lo dejaban somnoliento y con menos energía. Era difícil aceptar que aquel hombre que hizo reír a millones de personas ahora necesitaba ayuda química para encontrar su propia sonrisa. Todas estas dificultades, los problemas de salud, la depresión, las batallas judiciales, la pérdida de su familia, formaron un periodo muy oscuro en la vida de Carlos. Era como si el universo estuviera cobrando un precio demasiado alto por los años de éxito y fama que había vivido. Pero incluso en medio de tanto dolor y dificultades, algo del viejo Kiko seguía vivo dentro de él, esperando el momento adecuado para volver a brillar. El año 2020 trajo una de las noticias más tristes y aterradoras para Carlos Villagrán. Su hija Vanessa, con quien siempre había tenido una relación muy cercana, fue diagnosticada con cáncer de mama. Fue un golpe devastador para toda la familia. El diagnóstico llegó después de que Vanessa notara un pequeño bulto durante un autoexamen, y los médicos confirmaron la enfermedad tras varios estudios detallados. Para Carlos, ver a su hija enfrentar una enfermedad tan grave fue como recibir un golpe en el estómago. A pesar de que ya tenía más de 75 años y su propia salud estaba muy deteriorada, no dudó en hacer todo lo posible para ayudarla. Vendió su último automóvil, un modelo sencillo que había logrado conservar a pesar de sus problemas financieros, para ayudar a costear el costoso tratamiento de Vanessa. Durante todo el proceso, Carlos mostró una fortaleza que pocos imaginaban que aún tenía. Todas las noches dormía en una incómoda silla de hospital para acompañar a su hija. No importaba cuánto le doliera la espalda por sus problemas en la columna, ni cuán cansado estuviera, él siempre estaba ahí, sosteniendo la mano de Vanessa, contándole historias graciosas para animarla. Rezando con ella en las noches más difíciles. A pesar de estar enfermo y sentir dolores constantes, Carlos continuaba presentándose en espectáculos como podía. Era común que saliera directamente del hospital a una función, sin haber dormido lo suficiente, solo para conseguir más dinero para las cuentas médicas. En algunos shows, tenía que sentarse en un banco porque no podía mantenerse de pie por mucho tiempo. Pero aún así, seguía haciendo reír al público, escondiendo su propio dolor detrás de la sonrisa de Kiko. Todo este esfuerzo y preocupación terminaron por deteriorar aún más su ya frágil salud. Sus problemas cardíacos se agravaron, su corazón, debilitado por años de estrés y por el principio de infarto que había sufrido antes, comenzó a darle más señales de alerta. Su peso fue disminuyendo rápidamente, su ropa le quedaba cada vez más holgada y su rostro, antes redondo y alegre como el de Kiko, se volvió delgado y cansado. Hoy, a sus 81 años, Carlos vive una realidad muy diferente a la que soñó en sus años de éxito. Su hogar actual es pequeño y alquilado, muy distinto a la mansión que una vez tuvo en la cima de su fama. El alquiler y los gastos mensuales solo pueden pagarse gracias a la ayuda económica de sus hijos, quienes se turnan para asegurarse de que su padre tenga lo básico para vivir con dignidad. Los problemas en la columna, resultado de años realizando las famosas caídas de Kiko, se han vuelto tan graves que Carlos apenas puede caminar sin sentir fuertes dolores. Cada paso es un desafío, y hacer presentaciones, algo que tanto amaba, se ha vuelto casi imposible. Las pocas veces que aún intenta subirse a un escenario, necesita ayuda incluso para subir al escenario. La soledad ha sido una compañera constante en sus días. Las noches son especialmente difíciles, cuando se queda solo con sus recuerdos y la nostalgia de aquellos tiempos en los que fue uno de los artistas más queridos de América Latina. Las fotos antiguas en la pared son testigos silenciosos de una época que parece cada vez más lejana. Las heridas que Carlos lleva en el corazón son profundas y dolorosas. Una de las que más le duele es no haber podido hacer las paces con Roberto Gómez Bolaños, con quien trabajó durante tantos años. Cuando Bolaños falleció, Carlos ni siquiera fue invitado al funeral, un gesto que lo lastimó profundamente. Fue como si quisieran borrar su participación en la historia del programa que ayudó a hacer famoso. Muchos de sus excompañeros de elenco, personas con quienes convivió diariamente durante años, simplemente cortaron relaciones con él.
Algunos ni siquiera contestan sus llamadas, otros fingen no conocerlo cuando se cruzan por casualidad. Ese rechazo le duele mucho a Carlos, quien siempre ha valorado enormemente la amistad. Uno de los mayores arrepentimientos que carga es no haber sido más cuidadoso con el dinero durante sus años de éxito. En aquella época, cuando el dinero llegaba con facilidad, gastaba sin pensar demasiado en el futuro. Hoy, al mirar atrás, se da cuenta de que podría haber invertido mejor, ahorrado más y haberse preparado para los años difíciles que vendrían. Carlos también siente que su contribución al programa El Chavo del Ocho nunca fue realmente valorada por la producción. Kiko era uno de los personajes más populares, sus escenas estaban entre las más recordadas y queridas por el público, pero oficialmente, siempre fue tratado como un actor secundario. Esa falta de reconocimiento es una herida que aún duele, incluso después de tantos años. A pesar de todas estas dificultades y tristezas, Carlos todavía mantiene un pequeño brillo de esperanza en la mirada. Cuando habla de Kiko, sus ojos se iluminan, y por unos momentos, es posible ver en aquel hombre de 80 años al mismo niño travieso que un día hizo sonreír a millones de personas. Es como si, incluso en medio de tantas adversidades, un pedacito de Kiko aún viviera dentro de él, recordándole los momentos felices que vivió y las alegrías que brindó a tantas personas. Actualmente, a sus 80 años, Carlos Villagrán rara vez concede entrevistas. Cuando acepta hablar con algún periodista, generalmente en su humilde hogar, siempre repite una frase que toca el corazón de quien lo escucha: lo haría todo de nuevo, aún sabiendo que terminaría así. La sonrisa de los niños vale más que todo el dinero del mundo. Solo me hubiera gustado ser más inteligente con mis finanzas y haber cuidado mejor mi salud. Cuando pronuncia estas palabras, sus ojos se llenan de lágrimas, reflejando una mezcla de sentimientos. Existe un orgullo inmenso por todo lo que logró como artista, por cada niño al que hizo sonreír, por cada momento de alegría que brindó a las familias. Pero también hay una tristeza profunda por los errores que cometió en el camino, por las decisiones que tomó sin pensar demasiado en el futuro. Durante estas entrevistas, Carlos suele mostrar algunos objetos que guardó de su época como Kiko, fotos antiguas ya amarillentas por el tiempo, recortes de periódico conservados con cariño en una vieja carpeta. Cartas de fans que nunca tuvo el valor de tirar. Cada artículo cuenta un fragmento de su historia, evocando recuerdos de tiempos más felices. A pesar de todas las dificultades que enfrentó y sigue enfrentando, el legado que Carlos Villagrán dejó en la televisión latina es inmenso e incuestionable. Por más de 50 años, su personaje Kiko ha hecho reír a generaciones enteras. Abuelos que vieron el programa cuando eran jóvenes ahora se sientan con sus nietos para mostrarles los episodios antiguos, y las risas siguen siendo las mismas. Sus expresiones y frases icónicas se han arraigado tanto en la cultura popular que aún hoy se repiten, incluso por personas que nunca vieron el programa original. Frases como que fue, que hay, o fue sin querer queriendo se han convertido en parte del vocabulario cotidiano en diversos países de América Latina. Muchos comediantes de la nueva generación no dudan en decir que se inspiraron en el trabajo de Carlos. En entrevistas y programas de televisión, hablan sobre cómo los gestos de Kiko, su sentido del tiempo para la comedia y su habilidad para el humor físico influyeron en sus propias carreras. Es común ver referencias a su trabajo en programas de humor actuales. La historia de Carlos también es un ejemplo de que es posible triunfar en la vida incluso viniendo de orígenes muy humildes. Aquel niño pobre que vendía caramelos en la calle logró, con su talento y dedicación, convertirse en uno de los artistas más queridos de la televisión latina. Su trayectoria inspira a muchas personas que sueñan con trabajar en el mundo del arte, demostrando que con persistencia y esfuerzo, los sueños pueden hacerse realidad. Sin embargo, su vida también sirve como advertencia de lo cruel y efímera que puede ser la fama. Detrás de las risas y los aplausos, había un hombre que sufría problemas personales, financieros y de salud. El éxito, que parecía eterno, se fue desvaneciendo poco a poco, dejando solo recuerdos y algunas fotografías en la pared. Carlos perdió prácticamente todo lo que había logrado materialmente durante sus años de fama. La gran casa se convirtió en una pequeña vivienda alquilada, los autos lujosos fueron vendidos uno a uno, y sus ahorros se agotaron en juicios y tratamientos médicos. Pero algo que nunca perdió fue su capacidad de hacer reír a la gente. Cuando alguien repite hoy una de las frases famosas de Kiko, probablemente no imagina toda la historia de lucha,
tristeza y superación que hay detrás de esas simples palabras. No sabe de las noches de insomnio, del dolor de espalda tras las caídas, de las lágrimas derramadas tras bambalinas. Carlos quizás no tuvo el final feliz que su dedicación y talento merecían. Sus últimos años han estado marcados por dificultades económicas, problemas de salud y mucha soledad. Pero su personaje Kiko se volvió inmortal, más grande que él mismo, viviendo para siempre en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Cada vez que se retransmite un episodio antiguo de El Chavo del Ocho, cada vez que un niño imita por primera vez la forma de hablar de Kiko, cada vez que alguien sonríe al recordar una escena famosa, el legado de Carlos Villagrán se renueva. Es como si un pedacito de aquel niño pobre que vendía caramelos en las calles de México siguiera vivo, esparciendo alegría y haciendo del mundo un lugar un poco más feliz. La historia de Carlos nos enseña que el éxito y la fama son pasajeros, pero el impacto que dejamos en la vida de las personas puede ser eterno. Su Kiko, con sus mejillas infladas y su forma única de ser, trascendió el tiempo y las fronteras, convirtiéndose en un símbolo de alegría y sencillez que seguirá encantando a generaciones futuras. Mucho después de que las luces del estudio se apaguen y el telón se cierre. Y esa fue la historia del inolvidable Carlos Villagrán, el eterno Kiko. Una trayectoria llena de risas, desafíos y momentos inolvidables. ¿Qué te pareció? Y déjanos tu comentario aquí abajo, queremos saber tu opinión. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más videos como este. Gracias por ver y hasta la próxima.